Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la última semana del curso. Ya están calendarizadas ahí un poco las actividades en la plataforma. Mañana un poco de ecuaciones diferenciales. El jueves también ecuaciones diferenciales. Y el viernes la prueba 2. Y en algunos de esos días pues les doy la parte de la actividad integradora. Cuando apenas la tenga, se las proporciono, ¿no? ¿Qué otros avisos? En la parte de integración, no integración, perdón, ajuste de curvas, que es la unidad número 3, ya está también en la plataforma la actividad 8.9, que tiene fecha máxima de entrega el 9 de septiembre, es decir, el miércoles, ¿no? Hoy es lunes 7, máximo el miércoles 9. Y para el jueves Profe, 10, pues sería la parte de integración. profe, ¿Sí? sí, estaba viendo lo de la actividad y en la de la viscosidad tiene la misma tabla que otra. Pues le copié mal la tabla. Ah, lo actualizo. Tengo las Ah, tablas ok, allá. Otra. gracias. Gracias por comentar. Entonces, pues esta actividad, ¿no? Para el 9, para el día siguiente va a ser la de integración, si no es que para el mismo día. Y la de ecuaciones también para esos días, ¿no? Entre jueves y viernes quedan todas las actividades pendientes, más el portafolio, más la prueba del viernes. Y ya el lunes 14, debido al cierre de la plataforma, ya para el lunes 14, pues les doy sus resultados finales. ¿Ok? Entonces, pues eso tendría para el trabajo en esta semana. ¿Ok? El primer aviso, ay, ¿cuál fue? Lo hubiera grabado o no estaba grabando. Bueno, iniciamos grabación. Entonces, bueno, lo que va en el portafolio ya entregaron la primera mitad la semana pasada. Y lo que falta, pues apenas lo tenga listo, se lo subo a la plataforma y les aviso. Obviamente lo que falta sería correspondiente a integración y ecuaciones diferenciales, ¿no? Ya vieron una parte de, por ahí con eso de los, ¿cómo se llama esto? Los biorritmos, pues ahí fue resolver ecuaciones. ¿Y qué otro fue? Con lo del área fue interpolación, ¿no? Entonces, pues queda pendiente por ahí integración, un ejercicio de integración y un ejercicio que involucre ecuaciones diferenciales. Sí, en ajuste de curva puedes usar cualquiera, pero lógicamente tus respuestas deben estar en términos de el mejor modelo que se ajuste, ¿sí? Puedes probar varios opciones, pero pues el mejor, ese es el que se toma en cuenta. Portafolio es lo que les digo que lo que ya entregaron y falta otra mitad. Mm, ¿Qué otra cosa dije? Bueno, la tarea ya está en la plataforma. Y esto sería para esta semana. Y les digo, ya el lunes 14, pues prácticamente solo nos vemos para resultados, aclaraciones, dudas en las horas de la sesión. De hecho, igual y subo el mismo 14, ¿no? Así está, y ya. Somos felices y nos vemos en tercer semestre. Bueno, nos vamos al semestre de septiembre. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Del, wow, de la regla de trapecio, pues ahí les encargué que revisaran este código, ¿no? El código ya estaba descrito aquí en la presentación, pues era cuestión de transcribirlo y probarlo. Entonces, pues si hay duda, me dicen, ¿no? Pero pues ahí estaba, ¿no? Cómo ejecutar o cómo usar este archivo para que te produzca estos resultados. Aquí es en Octave, no lo actualicé todavía, ¿ok? Entonces, pues hoy vamos a comentar la segunda parte de integración, que sería las reglas de Simpson. Entonces, la regla de Simpson de 1/3 y la regla de Simpson de 3/8. Entonces, quizás alguna de estas, bueno, no estas, quizás la de 3/8, pues yo se las deje ya sea en el portafolio o por allá como parte de la actividad. No es complicada y de hecho,
Sería como parte del programita. Ya ven, como que casi siempre dejo un programita. Quizás sería implementar este del 3/8. No es complicado, es muy similar a lo que vamos a ver ahorita con un tercio. Entonces, nada más, atención a cuál es la idea de un tercio, cuándo se utiliza. Y en los casos donde la regla de un tercio no se puede usar, es cuando viene al rescate la regla de Simpson de 3/8 o la que vimos antes, que es la regla de Simpson del trapecio. La del trapecio siempre se puede usar, ¿no? ¿Qué necesitas para usar la regla del trapecio? Solo necesitas, ay, siempre se me olvida la plumita esta. Solo necesitas por allá conocer lo que son un par de puntos, ¿no? X en tu dominio, ¿no? Necesitas por allá un par de valores X. Conoces por allá, ay, vamos a quitar esto bien gordita la punta. Te repito, entonces tienes tu dominio. En ese dominio, lo único que necesitas para usar trapecio es por aquí el puntito A, por aquí otro puntito B, o X0, X1, como le quieran decir, ¿no? Allá esos puntitos y la imagen, ¿no? La evaluación F de A, la evaluación F de B, y lo único que haces es trazar la línea que une estos dos puntos. Digo, no es que la tracemos, pero lo que aproximas con la regla del trapecio es esta área que queda entre la línea en el intervalo AB o en el intervalo X0, X1. Y eso es todo lo que necesitas, 2 puntos, y con esos 2 puntos puedes utilizar sin problema el trapecio, ¿no? Y siempre funciona, te digo, es como que la regla más básica, y es todo lo que necesitas, un par de puntos, y en ese par de puntos utilizas la regla del trapecio, y ahí se va formando el trapecio, que le da nombre a la fórmula, ¿no? Entonces, te repito, aunque utilices la compuesta, pues, ¿qué es lo que va a pasar cuando utilices la compuesta? Pues que vienen aquí otro par de puntos, no sé, un punto C, un punto anterior, lo que sea, y es la misma idea, ¿no? Conoces la imagen, entonces gráficamente, vamos a hacer un punto más gordo, ahí está. Entonces, gráficamente, conoces cómo va la curva y solo tienes que ir trazando los trapecios. Necesitas pares de puntos y vas trazando los trapecios. Es todo lo que necesitas a final de cuentas. Uy, 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 algo pasó. Uy. Alguien preguntó algo y no sé qué preguntó y le di clic a otro botón. Bueno, repetir los avisos. En resumen, mucho estrés, ¿no? Pero sí, al ratito, al final de la clase les vuelvo a comentar todo lo que iba al principio, ¿no? Entonces eso es la idea de trapecio. La compuesta, pues simplemente, obviamente, te hace la construcción en automática de estos trapecios y evalúa cuando conoces la función. Ahora, ¿de qué va las reglas de Simpson? Las reglas de Simpson, se me olvidó actualizar esto. Sí le puse el más, pero no corrí otra vez el código. Las reglas de Simpson, ¿qué es lo que hacen? Bueno, la regla del trapecio, como en mi dibujito, pues simplemente une con una línea recta. Lo que viene con las reglas de Simpson, pues es utilizar una interpolación de mayor grado, es decir, una interpolación cuadrática, y la interpolación cuadrática necesitas 3 puntos, ¿no? Como te están planteando aquí, y fíjate de la anotación, necesitas 3 puntos para la implementación de la regla de Simpson de un tercio, ¿no? Como dice acá, es básicamente una segmentación más fina, en otras palabras, interpolas con polinomios de mayor orden, por ejemplo, orden 2, orden 3, ¿no? Ahí está, acá es lo que dice, usamos polinomios de grado superior. Y, por ejemplo, para la primera que vamos a ver hoy en toda la sesión, pues los puntos los que vas a tomar en cuenta son, pues obviamente el punto inicial de tu intervalo A, con su evaluación f de A, y el punto B de tu intervalo, con su parejita f de B, la función evaluada en B. Y el tercer punto que vas a tomar, para no complicarte tanto, que en realidad se puede generalizar esta regla de Simpson, pero lo vamos a pensar en cómo aparece aquí, ¿no? Que lo que estás tomando es el punto con coordenadas f de a más b entre 2, digo, a más b entre 2, y f de a más b entre 2, ahí se me fue el simbolito, es a más b entre 2. ¿Qué puntito es ese? A más b entre 2 con f de a más b entre 2. Pues es un puntito muy sencillo, básicamente tienes tu intervalo,
aquí está A, aquí está B. Entonces, S A más B entre 2 y F de A más B entre 2, no sé dónde esté exactamente, pero en esencia es el punto medio, ¿no? El punto de medio es lo que vamos a estar tomando aquí y aparece denotado como A más B entre 2 y F de A más B entre 2. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues algo muy sencillo, ¿no? Tienes A donde sea que esté, tienes A donde sea que esté, tienes B igual donde sea que esté, voy a ponerlo de amarillo, tienes B igual donde sea que esté, tienes A, y en medio, pues otro punto. Entonces, lo que estamos uniendo aquí con Simpson, un tercio, y luego les comento por qué se llama un tercio, ¿no? Así como por qué se llamaba trapecio. Lo que estamos haciendo aquí con Simpson un tercio, pues es un polinomio de interpolación que pase por estos tres puntos, el punto A, el punto B y el punto medio. Entonces estamos haciendo o aproximando el área con una curvita de este estilo, ¿no? Y esta aproximación pues es realmente muy buena, ¿no? Les digo, la de Simpson 3/8, pues es subir un poquito más el grado del polinomio, y más que ser una mejora, es un apoyo cuando no puedes utilizar reglas de Simpson para aproximar la integral. Ya con este método numérico ya es muy buena la aproximación que se obtiene. ¿Ok? Y de hecho aquí está el comentario final, ¿no? Las fórmulas que resultan de interpolar con polinomios de grado mayor a 1, pues se conocen como reglas de Simpson. Es decir, si yo uso polinomio de grado 2, surge la regla de Simpson de un tercio. Si uso grado 3, surge la regla de Simpson de 3/8. Y ahí podrían surgir más, pero bueno, en vez de ponerte a hacer interpolación de mayor orden, ¿cuál es la otra opción que vimos en la clase anterior? Utilizar la regla compuesta, ¿no? Regla de Simpson de un tercio, compuesta. Regla de Simpson de 3/8, compuesta, ¿no? Que pues son mejoras a aplicarla una sola vez. Lógicamente, la regla de Simpson o la fórmula que se te presenta al principio es cuando la usas una sola vez. Pero si quieres mejorar tu aproximación, así como hacían en la clase de cálculo, aumentar tu número de intervalos, eso se conoce como reglas de integración compuestas, trapecio, Simpson, etc. Es aumentar nuestro número de intervalos de evaluación. Entonces, ahora sí, ¿cómo queda nuestra regla de Simpson de un tercio? Ahorita pues es un poquito lo que ya les comenté en palabras, simplemente es dejarlo como que por escrito, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? La regla de Simpson de un tercio resulta cuando un polinomio de interpolación de segundo grado se utiliza para aproximar la integral definida de la función f de x. Entonces, otra vez, aquí vienen los dos casos que comentamos. Puede ser que tú conoces a la función f de x y lo que haces es tomar algunos puntos de esa función y hacer las evaluaciones correspondientes. Haces las evaluaciones correspondientes y lo único que haces es ir uniendo esos puntos para encontrar lo que es la aproximación a la integral. Y f subíndice 2 pues te denota un polinomio de grado 2. Esa es una opción. Y como les dije desde el primer momento, puede ser que conozcas a la función conocida en un intervalo AB, o puede ser que te den los datos tabulados. Eso sigue siendo válido cuando estamos trabajando también con reglas de Simpson. Entonces, esas son tus dos opciones. ¿Cómo se ve? Ya más o menos hice un poquito la gráfica ahí con la plumita, ¿no? Gráficamente, o la idea de esta fórmula, ¿no? Es la que tienes en la figura. Y nosotros estamos suponiendo que estos tres puntos, para no complicarnos tanto, el primero es, o el extremo izquierdo es A, el extremo derecho B, y este tercer puntito, el punto medio, ¿no? Para no complicarnos tanto. El punto medio lo sacas en automático con A más B sobre 2. Entonces, gráficamente, pues está pasando esta situación. En vez de líneas rectas, pues tenemos una parábola por ahí para aproximar la curva, ¿no? Y bueno, ya vimos interpolación. Si quisiéramos hacer la deducción formal de cómo la hago para saber el valor de esta integral, pues simplemente tendría que conocer la ecuación de esta curva, esta curvita parábola, que no es difícil. Esa curvita parábola, o esa parábola, la podemos encontrar mediante una interpolación.
Puede ser de Lagrange, puede ser de Newton, la que tú quieras, una interpolación. Entonces, para efectos de la deducción de la fórmula, pues se aplica Lagrange, pero igual lo podrías hacer con Newton, ¿no? Es una fórmula a final de cuentas. Entonces, en vez de integrar la azul, vamos a integrar la interpolación que pasa por esos tres puntitos azules. Y una vez que integras esa función que pasa por esos tres puntitos azules, esta expresión medio extraña, si recuerdan, es el polinomio de interpolación de Lagrange, donde ¿qué es lo que necesitas? No necesitas, otra vez les vuelvo a hacer el comentario, MATLAB no integra así con fórmulas de integración. MATLAB Octave o cualquier otra cosa no integra con fórmulas de integración, no te calcula la integral de seno o la de coseno y no evalúa ya. Lo que hace es algo de este estilo que aparece por acá. Solo necesita los puntos, ¿no? Los puntos donde quieres la integral, que son x0, x1, x2, y esto es todo lo que aparece, ¿no? x0, x2, x1, etcétera. Aparece una x, ¿sí? Aparece una x, pero cuando hagas la evaluación de x0, x1, pues esta x va a volverse también un número. Entonces realmente no necesitas, como en cálculo, saber las integrales. Solo necesitas los valores donde estás evaluando o de dónde quieres calcular tu integral. Y aquí aparece f de x0. En la deducción de la fórmula aparece f de x0, que es la función evaluada en x0. La función evaluada en x1 y la función evaluada en x2. No es la integral, solo es la función que tú conoces, pero lo estás evaluando en distintos puntos, que son esos tres que estaban apareciendo antes, ¿no? Entonces, integras esto, que quizás no es tan complicado. Fíjate que solo aquí aparecen x, solo aquí hay que multiplicar arriba las x, arriba aparece la variable integras, aparecen cuadrados, y como dice, ¿no? De hecho no puse todas las cuentas, solo lo que hay que hacer, que es integrar y una bola de manipulaciones algebraicas. Después de todo eso, pues encuentras la fórmula de integración de la regla de Simpson, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes como regla de Simpson después de la bola de simplificaciones de la integral anterior. ¿Y qué son los puntos? A final de cuentas, un resumen, ¿no? Si tú quieres calcular la integral de la función en un intervalo, x0, x2, y aquí importante, x1 es el valor medio o el punto medio, como dice acá, valor intermedio. Entonces, esta es la expresión a final de cuentas. La integral es simplemente los puntos x0, x1, x2, valor inicial de tu integral, valor final de tu integral, digo, extremos, límite inferior, límite superior, punto medio, y las f's pues te indican la evaluación de la función en esos puntos. F evaluada en el extremo inferior, F evaluada en el extremo superior y F evaluada en el extremo y en el punto medio. Este 4 pues surge de las simplificaciones que tú vas a hacer. Digo, te repito, tienes que hacer esto, integrar esta expresión, evaluar de x0 a x1. Después que haces eso, pasan muchas cosas hermosas y se reduce a únicamente esta expresión. ¿Y quién es h? H es x0 menos x2 sobre 2. ¿Por qué salió esto? Pues porque estamos tomando x1 como el punto medio. Eso también nos permite hacer simplificaciones, ¿no? Es la longitud de tu intervalo sobre 2. Eso es la h. Y el nombre de la regla de Simpson de un tercio, pues viene precisamente el nombre de un tercio, pues precisamente por el numerito que está multiplicando la h, que es un tercio. ¿Ok? Y entonces esa es la idea de la regla de Simpson. Nada más tengan por allá presente esto, ¿no? Son 3 puntos de evaluación para aplicar una sola vez la regla de Simpson. Tienes tu intervalo. Para aplicarla una sola vez necesitas A, B
y el punto medio. Y quedaría, repito, algo de este estilo. El punto A, el punto A, punto B y punto final. Entonces, para aplicarla una sola vez, necesitas estos tres intervalos, ¿no? H es como que este tamañito. H, oh, quedó muy larga la punta. H es este saltito, ¿no? Entonces, esas son las reglas de evaluación. Parece una cara feliz, pero es la regla de Simpson para evaluar, a final de cuentas. Y esto es una sola aplicación. Lógicamente, cuando venga la compuesta, pues es aplicar varias veces esta regla sobre más subintervalos. Ok, entonces, ¿cómo quedaría en una aplicación? Por ejemplo, en una aplicación es muy sencilla. Por ejemplo, la integral de... Vamos a hacer esto. Por ejemplo, con Simpson. Que nos digan evaluar la integral de 0 a 1 de x con respecto a x, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar esa integral, lo único que necesito son los siguientes puntos. Una pequeña tablita, ¿no? Si yo quiero evaluar eso, solo tengo que tener en cuenta cuánto es la x y cuánto es f de x. Necesito el punto inicial, 0, punto medio, 0.5 y punto final, 1. Y evalúo. F de 0 en mi función, que es x, es 0. F de 0.5 en mi función, que es x, 0.5. Y f de 1 en mi función, que es x, es igual a 1. Entonces, ¿cuánto es mi longitud o mi tamaño de paso? La h, que aparecía en la fórmula, h sobre 3, ¿no? Son mis extremos, 1 menos 0 sobre 2, que sería 0.5, que es precisamente el saltito que está dando de un intervalo a otro. Fíjate nada más, ¿no? Si h es 0.5, voy a regresarme nada más para que lo vean, es x2 menos x0 sobre 2, porque usas el punto medio. Entonces, 1 menos 0 sobre 2, 0.5. Este 0.5, fíjate nada más que es el saltito que está dando, de 0 a 0.5 y de 0.5 a 1, ¿no? Entonces, si este saltito se cumple, puedes aplicar la regla de Simpson con estos datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría mi regla de Simpson? Digo, mi fórmula con la regla de Simpson. Sería h sobre 3, solamente lo voy a poner, ¿no? H sobre 3 por esos factores como mágicos que aparecieron después de la simplificación, que fue f de x0, que en este caso sería f de 0, más 4f de 1, más f de, digo 0.5, el punto medio, 0.5, más f de 1. Esa es la fórmula con la que obtengo mi resultado, ¿no? Esos serían los dichosos x0, x1, x2, x0, x1, x2. Y entonces evalúo h sobre 3, 0.5 sobre 3 y mis valores. En f de 0 es 0, más 4 por f de 0.5 es 0.5, más f de 1, 1. Y calculo esta expresión. Lo que sea que dé, ¿no? 0.5 sobre 3, no sé cuánto es, creo que ni es exacto. 1.66667, ¿no? Vamos a ponerlo como fracción. Un sexto y sumámoslo de adentro. 4 por 0.5 son 2 más 1, 3. Y entonces esto me queda 1.5, ¿no? Y creo que esa es la integral, ¿no? De 0 a 1 de x, ¿no? Es 1.5, ¿no? La integral de x de 0 a 1, ¿no? No queda 0.5. un medio, profe. ¿Dónde? Ah, sí, es un medio, ¿no? Perdón. Sí.
Ahí 3 está. sextos es un medio. Ahí está, ¿no? Y entonces, pues eso fue precisamente la integral de 0 a 1 de x, ¿no? Es 0.5. Y entonces, ahí queda el resultado. Muy bien. Gracias. Ese fue el uso, obviamente, una sola vez de la regla de Simpson. Si yo tengo más puntos, vamos a hacer este comentario de una vez. Si yo tuviese más puntos, fíjate lo siguiente, algo así, ¿no? Una tabla como esta, ¿no? Si yo tuviera estos puntos, 0, 0.5, 1, me faltó una columna, a ver, ¿cómo la agrego? ¿Así? No, no funciona, a ver. Bueno, ya fue. Tengo que hacerlo todo. Entonces, les digo, si yo tuviera más puntos, por ejemplo, 0, 0.5, 1, 1.5, aquí, ojo, tengo que tener un poquito de cuidado. ¿Cuánto es esto? Realmente no les estoy definiendo la función, solo lo pongo así. Aquí, ojo, nada más. Aquí no puedo aplicar la regla de Simpson en todos estos datos. Porque les digo, requiere 3 valores, el punto inicial, el final y el punto medio. Entonces, en este caso, voy a poner el ejemplo 2 para que no se confunda. Yo tengo estos datos. No puedo aplicar solo regla de Simpson, y eso es lo que les comentaba. Hay algunas situaciones donde la regla de Simpson no se puede aplicar y tienes que apoyarte con las otras, ya sea 3/8 o el trapecio. Por ejemplo, aquí puedo utilizar regla de Simpson para los siguientes datos. Para estos tres, sin problema, como les había comentado, que es el casito de arriba. Los puedo usar y todo perfecto. Pero si yo quiero volver a aplicar regla de Simpson, aquí ya no tengo más datos. Entonces, para calcular el otro pedacito, pues yo haría lo siguiente. Con Simpson, pues sí, la integral, bueno, ya se movió esto. Con Simpson, ok, la integral de 0.5, digo de 0 hasta 1 de f de x respecto a x. Pero para el otro pedacito que me falta, pues yo podría utilizar la regla del trapecio. Que eso me daría la integral de 1 hasta 1.5 de la función f de x, cualquiera que ésta sea. Entonces, con datos de este estilo, pues tengo que utilizar Simpson y trapecio para evaluar de aquí a acá, trapecio, porque trapecio solo me pide 2 puntos, y de aquí a acá, Simpson, ¿no? Para hacer estas evaluaciones. Esas serían las situaciones. Ahora, Simpson compuesto. Aquí no puedo usar Simpson compuesto. Tuve que utilizar o mezclar mis reglitas de Simpson y luego trapecio. Otro caso. Ups, le puse nuevo. Otro caso, ejemplo 3, sería que yo tenga mis datos de este estilo. Obviamente, si te dan la función, si te dan f de x, pues puedes utilizar Simpson sin problemas. Tú divides en un número par de intervalos y sin problema. Pero si te dan los datos como tablita y no conoces la función, pues ahí es cuando tienes que tener el cuidado. Repito, si te dicen integra la función seno de valor absoluto de e a la x, lo que sea, muy fea, ahí siempre puedes aplicar Simpson porque tú decides cuántos intervalos vas a usar. Y simplemente tienes que utilizar un número adecuado de intervalos para que la regla siempre se pueda usar. Entonces no hay problema. Pero si te dan una tablita de datos, es ahí cuando hay que tener un poquito de cuidado. Porque con los datos tabulados, pues tienes que ajustarte a la información que te están dando. Otro caso, último, y luego ya seguimos con la presentación.
Si tienes, ¿cuántos? 3, 6. Si tienes ahora una tabla como esta, por ejemplo, tus datos X, tus datos F de X, y otra vez, ¿no? 0, 0.5, 1, 1.5, 2.5, ¿no? Y aquí las evaluaciones, ¿no? F de 0.5, F de 1, F de 1.5 y F de 2.5. Entonces, aquí dices, no, pues aquí como que sí, ¿no? Porque pues vengo y aplico mi Simpson con los primeros tres. Ay, es el marcador, ahí está. Con los primeros tres, ahí está, dije, tengo mis tres. Y luego, ¿dónde aplicaría Simpson? Aplicaría Simpson tengo que cubrir todos los intervalos. Luego uno podría decir, no, pues luego vengo aquí y aplico Simpson con estos tres, ¿no? Pero ojo, ahí no se puede aplicar Simpson, porque acuérdate que tienen que estar igualmente distanciados o igualmente espaciados. De 1 a 1.5 hay 0.5 de diferencia y está bien. Pero de 1.5 a 2.5 allá no puedes aplicar Simpson porque el salto no es de 0.5 como se había comentado. Este tamaño de paso o el brinquito tiene que ser el mismo entre cada par de intervalos a los cuales tú le quieres aplicar la regla de Simpson. ¿Ok? Entonces, ese hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar las fórmulas. Yo quisiera aplicar, para que se pueda aplicar, esto tuvo que haber sido 2.0. Y entonces, ahora sí podrías aplicar Simpson. Podrías aplicarlo en este intervalo una vez. Y la segunda, ojo, la segunda, y ahí es cuando a veces igual tienen problemas, la segunda no empieza desde acá. Si tuvieras otro dato, la segunda vez o tu segundo conjunto de datos no empieza así, ¿no? Porque si tú hagas, no, pues quiero aplicar Simpson de 0, 0.5 a 1 y luego 1.52, 2.5. Ahí hay un error. ¿Por qué? Porque estás dejando sin evaluar estos datos. Entonces, ¿qué pasó de 1 a 1.5? Te lo brincaste olímpicamente si no tuviste ese cuidado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando te están dando la tabulación de los datos. Si te dan la función y te agarras, ok, Simpson, F, y eso te lo hace bien. Pero cuando te dan los datos tabulados es cuando tienes que tener cuidado. Fíjate, para evaluar Simpson tienes que tener 0, 0.51 y luego empezar la evaluación donde acabas de terminar. Porque si empiezas en el dato siguiente y agarras los tres siguientes, luego los tres siguientes, luego los tres siguientes, fíjate que estás dejando sin evaluar o sin saber qué pasó de 1 a 1.5. Y si aquí tienes otro, si bien es lo mismo, los tomas excluyentes, ¿no? Los tomas excluyentes, estás dejando de evaluar estos pedacitos que conectan a la función, ¿no? Entonces, nada más con ese cuidado cuando te estén dando los datos tabulados. Tienes que evaluar o empezar a evaluar en el mismo valor donde dejaste de evaluar. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a comentarios de evaluación de tablitas, ¿no? Si te dan la función, te digo, si te dan la función, ahora sí que es en automático, ¿no? Agarro mi función, la meto al código de Octave y boom, me da el resultado. O sea, ahí no hay problema. Nada más es con datos tabulados que tienes que tener cuidado cuando evalúes o cuando apliques esto, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo queda un ejemplo de la regla de Simpson compuesta? Aplicada con datos tabulados, les digo. El programita, pues no hay ningún problema, es sencillo. Y ahorita lo vamos a ver también. Ahora, con datos tabulados, ¿okay? Ándale, por ejemplo, si yo quisiera la integral de esto último que puse, para la integral, vamos a ponerlo, qué bueno que lo comentaron, se me estaba yendo, para la integral total o final, ¿no? Si el ejercicio te pide, no, pues evalúa la integral de 0 a 2, de 0 a 2 de la f con la regla de Simpson, ¿no? Con la regla de Simpson. Entonces aquí tienes dos opciones. Que agarres,
los siguientes valores que voy a poner, es el punto más grande, no, que agarres 0, 2, ¿y qué otro valor como punto medio? El 1. Tú podrías evaluarlo con estos tres amarillos, 0, 1 y 2, que cumplen la condición de que están igualmente espaciados. Ahora, si el ejercicio te dice, utilizando la mejor aproximación, que bueno, aunque no te lo diga, eso es lo que uno esperaría, que hagas la mejor aproximación, sería usar el 0, el 1 y el 2.5. Y luego, el 1, a ver, vamos a ponerlo arribita, el 1, 2 y el 1.5. Entonces, para evaluar esta integral con Simpson, formalmente sería aplicar 2 veces Simpson, y las 2 veces serían para la integral de 0 a 1 de la función f de x, y la segunda vez para evaluar la integral de 1 hasta 2. Esas serían las dos integrales que tienes que calcular con la regla de Simpson. Y de hecho aquí se ve un poquito mejor. Fíjate, donde terminas, por propiedades aditivas de la integral, donde terminas, allá inicia la siguiente. No te vayas a dar el saltito a 1.5 porque ahí ya tronó todo. ¿Ok? Entonces, esta sería la manera correcta de evaluar con Simpson estos 6 datos tabulados, con la integral con los datos amarillos y la segunda integral con los datos azules. ¿Ok? Y eso sería la aplicación. De hecho, con esto que ya escribimos, ya se adelantó un poco la regla compuesta, es decir, aplicarla más de una sola vez. Y ahí tenemos la regla compuesta, que es precisamente lo que viene en la siguiente lámina, ¿no? Aplicar la regla compuesta de Simpson. Y el ejemplo dice lo siguiente. Dice, dada la función en los valores tabulados, aproxime f de x usando la regla de Simpson compuesta. Con inciso A, h igual a 0.4 e inciso B, h igual a 0.2. Entonces, aquí están los cálculos, los tengo puestos en la presentación. ¿Cuál es la lógica para hacerlos? Es la lógica que ya se explicó un poquito por acá. Digo, aquí son otros valores, ¿no? Son 5, aquí son otros 5, pero se cumple la misma condición. Fíjate nada más que de 1.8 a 2 hay 0.2. De 2 a 2.2 hay 0.2. De 2.2 a 2.4, otro punto 2, más punto 2, punto 6. Entonces, sin problema, yo podría venir y aplicar Simpson con estos tres que estoy marcando de azul. 1.8, 2.2 y 2.6, que están igualmente distanciados. Que ese es el caso del inciso A. Distancia de punto 4. 1.8 más punto 4, 2.2. Más punto 4, 2.6. Y para el inciso B, pues sería manejar de 1.8 a 2.2 con los valores intermedios. Serían estos tres para el inciso B. Ahí está, lo voy a marcar de amarillo. Para el inciso B son estos tres. Y luego estos otros tres, de 2.2 a 2.6, para las evaluaciones. Entonces, inténtenlo, escríbenlo allá, o bueno, ponerlo directo en su calculadora, aplicar la regla de Simpson para las evaluaciones. Y entonces, ¿cómo les quedaría? De hecho, es este que está acá. Entonces, por ejemplo, aplicando la regla de Simpson directamente, pues esto sería, ¿qué cosa? H sobre 4. Perdón, H sobre 3 es un tercio, así se llama la regla, ¿no? Por voy de 1.8 a 2.6 con tamaño de paso de 0.4. Esto sería f de 1.8 más, el siguiente es 4 por fórmula, y le sumo h. 1.8 más 0.4, 2.2. Más, le sumo 0.4, 2.6. Y ahí tengo mi fórmula. Que ahorita ustedes podrían evaluarla en calculadora de los datos de la tabla y listo. Pero para el segundo caso, con tamaño de paso de 0.2, ahí cambia un poquito el cálculo. Sería lo siguiente.
la h, ¿no? Que es mi tamaño de paso, sobre 3, que es lo que le da el nombre a la regla de Simpson. Pero si estoy considerando mi h como 0.2, inicio en el extremo izquierdo, 1.8, f de 1.8, para el siguiente término es 4, f de ¿cuánto? Pues le sumo mi h al punto anterior, f de 2.0, más f, le sumo mi h al punto anterior, 2.2. Y eso sería mi primera parte. ¿Ya llegué al 2.6? No, entonces vuelvo a aplicar Simpson. Esa es la idea del compuesto. Vuelvo a aplicar Simpson. Entonces viene h sobre 3 y sigo aplicando. Es como la integral, ¿no? ¿Dónde acaba mi integral? En 2.2. Allá acaba mi integral, allí empiezo mi siguiente integración, en 2.2. Más 4 de fórmula de Simpson, ¿f de qué? El siguiente valor le sumo la h. 0.2 más 2.2 me queda 2.4. Y el siguiente valor es f de qué? Al punto que yo evalué le sumo la h. 2.6. ¿Ya llegué al 2.6? Ya. Entonces, estas son las dos expresiones que yo necesito para encontrar mi integral con Simpson. ¿Ok? Entonces, no sé, si hay alguna duda, pregunta. Esta sería, pues obviamente la regla simple, porque solo se aplica una vez. Y el inciso B sería una compuesta, porque se utiliza más de una vez la regla de Simpson básica. ¿Ok? Ándale. Y entonces si haces estos cálculos, ¿no? Les digo, el chiste es que les queda ahí claro cuál es la idea, ¿no? De plantear Simpson para datos tabulados, que es lo que a veces da trabajo. Datos tabulados generalmente, ¿no? Si no te dan la tabla, no es necesario construir el polinomio. Fíjate, si no te dan la tabla, solo necesitas evaluar, ¿no? Solo necesitas evaluar. Entonces, ¿evaluar qué? Evaluar la función original. Entonces, en el caso, vamos a ponerlo aquí ahorita. Vamos a poner otro caso, ejemplo 2, ¿no? Datos o tabla. Bueno, no nos dan la tabla, no te dan la tabla. Si no te dan la tabla, si no te dan la tabla, pues supongo yo que debieron de haberte dado la función, ¿no? Porque pues algo te deben de dar. Si no te dan la tabla, te dan la función, y vamos a poner allá una que no se integra, ¿no? Por ejemplo, allá la menos x cuadrada. Si no te dan la tabla, digamos que algo te deben dar, sí, claro. Si no te dan la tabla y tampoco te dan f de x, entonces realmente no podemos avanzar. Siempre te deben dar algo, o la tabla o la función. Con algo hay que empezar, ¿no? En el caso en el que no te lo den, sería pues que tú estés en un laboratorio y tengas que sacar tus datos, entonces ahí sí no hay nada, ¿no? Pero pues aquí no estamos en esa situación, entonces siempre nos dan o la f o los datos tabulados. Ahí les digo, si no te dan tabla, pues les digo, si no te dan la tabla, es el otro caso, el que les había yo comentado. O te dan la tabla o te dan la función. Esas son las únicas dos situaciones. Te dan la función o te dan la tabla. Si te dan, si no te dan la tabla, te tuvieron que haber dado la función. Y entonces, si te dan la función, pues igual no es tan complicado. Podrías venir aquí con x y aquí f de x. Y tú construyes la tablita. Bueno, no es que la tengas que construir explícitamente, sino que cuando uses ahí el programa, pues, o
o tú vayas haciendo este tipo de fórmulas, pues en vez de f de 1.8, en vez de venir y leer, de la tabla, pues evalúas directamente, ¿no? F de, por ejemplo, vamos a calcular la integral de 0 a... No la voy a escribir completa, solo vamos a plantear. Por ejemplo, la integral de 0 a 4 con... ¿Cuántos intervalos? Vamos a calcular esto con h igual a, ¿qué será? 0.5, ¿no? Si uso h igual a 0.5, ¿cómo me quedaría esta integral? Esta integral con h igual a 0.5, pues quedaría de la siguiente forma. h, en vez de 0.5, sobre 3, y empiezo a escribir mis datos, ¿no? F de 0, ¿de dónde saqué el 0? Es el límite inferior. F de 0 más 4, que es la regla de Simpson, por F de 0.5. ¿Qué es F? Simplemente venir y evaluar acá, ¿no? De hecho, vamos a ponerlo, ¿no? A ver si no los confundo más. F de 0 sería E a la menos 0 al cuadrado. Era 0, ¿no? Más 4 por F de 0.5. F de 0.5 pues sería, como conozco la F, sería E a la menos 0.5 al cuadrado. Eso es lo que quedaría. Más F de 1. F de 1 sería E a la menos 1. Y ahí estoy obteniendo mis datos, sin tener que necesitar la tabla, solamente evalúo. Y sigo, ¿no? Siguiente evaluación. H sobre 3, que le da el nombre a la regla de Simpson, de 1/3. Y continúo evaluando. ¿Dónde me quedé? E a la menos 1 más 4. Y evalúo mi función. Evaluar mi función se refiere a evaluar a la menos x al cuadrado. En este caso, ¿cuánto es x? Sumo 0.5. 1.5. Más, otra vez, evaluar mi función, que sería e a la menos algo al cuadrado. ¿Quién dice algo al cuadrado? Es al valor anterior, le sumo h, que sería 2. Y así voy construyendo mi función o mi evaluación con la regla de Simpson. Y ahí sigo hasta que yo llegue al 4. En este caso fueron 4 veces, bueno, van a ser 4 veces las que voy a estar aplicando mi regla de Simpson. ¿Ok? Y entonces, igual les quería escribir esto para que noten lo siguiente. Voy a escribir uno más, ¿no? ¡Ah! Se cancela. Ahí está, ya apareció. Entonces voy a escribir uno más, simplemente para que se observe el fenómeno de la fórmula y no parezca, vino, sacó de la fórmula un libro y ni él sabe cómo sale, ¿no? Entonces, ¿cómo queda? Voy a escribir uno más, ¿no? Nada más para que se observe la magia de estas fórmulas, ¿no? ¿En dónde empiezo? Empiezo en el valor donde me quedé. Menos 2 al cuadrado es menos 4, ¿no? Más 4 por E y le sumo 0.5, 2.5 elevo al cuadrado. Más E, le sumo 0.5, E a la menos sería 3 al cuadrado menos 9, ¿no? Y así me sigo, ¿no? Y en el próximo yo ya llego al valor que quiero, que es el 4, ¿no? Estoy aquí en el 1, 2, 3 al cuadrado y en el otro llega al 4. Ahora, esta es la regla compuesta de Simpson. Fíjate que yo la puedo resumir. Esta regla la puedo resumir de la siguiente manera, que es la fórmula compuesta, o lo que vas a programar a final de cuentas en Octave. Fíjate que todos tienen h sobre 3, h sobre 3, h sobre 3. Y el que no escribí también tiene h sobre 3. Entonces, ¿no? Esto quedaría como, puedo factorizar simplemente h sobre 3. Y luego, ¿qué es lo que va a aparecer acá? Lo que va a aparecer aquí es, fíjate, ¿qué se repite, qué no se repite, cuántas veces se repite, ¿no?
Este a la 0, ¿de dónde sale? Es el primer valor, 0. Y fíjate, no vuelve a aparecer. Menos 0.5, menos 1, menos 1, menos 1.5, menos 2, menos 2 al cuadrado, no vuelve a aparecer. El último, ¿quién crees que va a ser? El último va a ser el 4. Una vez que llegaste al 4, ya acabaste con tu evaluación. Y entonces esta fórmula, que es la compuesta, la puedo resumir de un poquito de la siguiente manera. Es f de 0 más el último f de 4, ¿ok? Que solo aparecen una vez. Ahora, ¿quiénes aparecen? ¿Quiénes son los demás términos? Fíjate que los demás términos, hay algunos que tienen 4. Mira, 4, 4, 4. ¿Quiénes son estos? Entonces, hay algunos que tienen un 4. Oye, hay algunos que tienen un 4. Y estos son la suma de qué cosa. Si yo empecé en 0, pues esto es 0.5, 1.5, 2.5. Fíjate que se le va sumando en 2 veces el tamaño de h, ¿no? Es menos 0.5 más 2h, 1.5 más 2h, 2.5 más 2h, caigo en 3.5, que es el otro punto medio del intervalo. Entonces, ese es un poquito el siguiente término que aparece en la fórmula, que sería 4 por una suma, vamos a ponerle suma de los términos impares. Oye, ¿qué salió? ¿Ok? ¿Por qué le digo impares? Fíjate, si yo tuviera la tabla, este es el dato x0, x1, x2, x3, x4, x5, y así me sigo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la suma de los impares, los índices impares, ¿no? Fíjate, este es x0, este es x1, este es x2, fíjate, x2 se está repitiendo, ¿no? x2 se está repitiendo. Este es x2, este es x3, este es x4, mi cuarto valor, x4, este es x5, este es x6, y fíjate, el x0, pues obviamente apareció solo una vez, x1 está multiplicando por 4, x3 multiplicado por 4, x5 multiplicado por 4, ¿no? Y estos de azul son los pares, x0, x1, x2, x2, empieza en x2, x3, x4, el número par, x4, x5, x6, los pares, que son los azulitos, se multiplican o van a aparecer 2 veces. Y entonces tu fórmula compuesta la puedes resumir de la siguiente manera. 2 por la suma de índices pares. No sé si me logro explicar con esta parte. Básicamente es la siguiente tablita. Si yo pongo una tablita... Ay, ¿dónde está esto? Si yo pongo una tablita... se vería de la siguiente forma. Entonces, este es X. Entonces, este es X0, X1, X2, X3. Así como hicimos en interpolación, ¿no? Y sigues, chalala. Entonces, los pares son estos de color azul, ¿no? Perdón, sí, los pares son los azules. 2, 4, 6. Estos son los que están marcados de azul. Y los verdes, los impares, X0, X1, X3, X5. Y los rosaditos, pues son el primer valor y el último. De ahí un poquito la relación entre los valores que vas a estar usando de la tabla para deducir tu fórmula compuesta. Esa es la idea a final de cuentas. Y entonces, si te queda,
Digo, si nos vamos a la regla compuesta, pues esa es precisamente la que te van a mostrar. Y ajá, esos son los valores que del ejemplo, que están correctos, son los que dijeron. Pero si nos vamos a la compuesta, esta es la fórmula que aparece, ¿no? Si tú quieres aplicar la regla de Simpson en subintervalos, entonces la regla resumen a final de cuentas es, fíjate, como un poquito como lo que estaba descrito en esta gráfica. F de 0, F de 4 son valor en el extremo izquierdo, valor en el extremo derecho. Y fíjate, hay un 2. Hay un 2 multiplicando la suma de índices pares. ¿Cuáles son los índices pares? X2, X4, X6, X8, etcétera. Que es esta lista de datos que estarían apareciendo en tus datos tabulados. Y hay un 4 que está multiplicando a otra suma. Si K vale 1, te queda X1. Si K vale 2, te queda X3, X5, X7, X impar, ¿no? Entonces son esos datitos que estaban marcados por allá. Esa es la forma en la que se aplica la regla de Simpson compuesta para muchos más datos. Esa fórmula, a final de cuentas, es la que se programa en Octave para obtener la aplicación de manera, para obtener la integral de manera automática y no estarlo haciendo a mano, ¿no? Una que sería bueno, ¿no? Sería, obviamente, esta funciona, o se puede hacer a manita si tienes la función f. Si lo que tú tienes son los datos tabulados, que ese podría ser otro programa, ¿no? Para encargarles por allá. Si tú tienes los datos tabulados, en Octave, pues hemos visto cómo hacer el manejo de matrices, manejo de vectores. Entonces sería meterse con el vector XY, así como manejábamos interpolación, y sumar las Y's adecuadas. Aquí sería Y en vez de la función f. Aquí está representando a la función f como fórmula, ¿no? Ya sea, no sé, una exponencial, una trigonométrica por ahí. Ahí te está representando la función f evaluada, ¿no? Te digo, conoces o de manera explícita quién es la f que vas a evaluar. Y entonces esa f que estás evaluando es lo que aparece acá. F de AB, F de B y shalala, shalala. Pero si tienen los datos tabulados, pues utilizarías el vector Y. ¿Ok? Esa es la idea para construir tus puntos de evaluación en la regla de Simpson. Ok. Antes del programita, que es bastante directo, ¿no? Solamente un ejemplo más. Ese es el que ya hicimos y ya dijeron correctamente en el chat cuánto da y está bien, ¿no? Punto 0.342 y punto 0.330. Ahí bien. Ahora, en solamente vamos a comentar lo siguiente, que es igual a algo que ya dije antes, pero bueno, pues aquí está plasmado en las diapos, ¿no? Dice, evaluar la integral en los siguientes datos tabulados. Y dice, usando la regla de Simpson de 1/3 en los intervalos donde sea posible. No es posible aplicarla en todos los intervalos. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que vas viendo los datos y sí, ¿no? El saltito está punto 1, punto 1, punto 1, punto 1, punto 1. Está bien, todos están igualmente distanciados. Pero no puedes usar regla de Simpson porque para cada vez que tú apliques Simpson necesitas 3 datos. Necesito para la primera vez estos 3. Para la segunda vez, hoy no se cambió el color. Para la segunda vez, estos 3. Y para aplicarlo una tercera vez, necesitarías otros 3 datos. Pero ya no tienes 3 más, solo tienes 2. Entonces, para estos 2, utilizarías la regla del trapecio, ¿no? Entonces, ahí tendrías otro ejemplito de datos tabulados donde puedes aplicar Simpson compuesto en 2, pero en 2 intervalos, pero en lo que te sobra, pues hay que utilizar otra regla de integración. Y entonces, pues ¿cómo quedaría esto?
Para el primero, de 0 a 0.2, aquí está. Para el primero, de 0 a 0.2, pues aplica la regla de Simpson una sola vez, de 0 a 0.2 y te da 1.1. Para el siguiente, empezando en 2.2 hasta 0.4, pues la integral de 0.2 a 0.4 con Simpson, 0.7. Y en los últimos dos que comentamos que no completan para aplicar una vez más Simpson, pues simplemente la regla de trapecio. Y entonces la integral de 0 a 0.5 sería sumar las tres integrales anteriores, que te da 2.15. Y ahí tienes esta integración. ¿Ok? Entonces, para este, ¿cómo les quedan? Bueno, sí, ¿cómo les quedan estos dos valores? Para igual, que se aclaren un poquito las dudas, etcétera. Y estos, ¿cuánto les queda? Entonces, háganle en una hojita, ¿no? No tiene que ser en computadora. Los cálculos sí los pueden hacer en computadora, ¿no? Pero quiero que planteen aquí algo de este estilo. Repito, ¿cuál sería la regla que tienes que usar? ¿Cuáles son los valores que vas a usar? Y luego, si quieres, ya lo metes en tu calculadora. Pero plantear algo de este estilo, ¿no? ¿Cuáles serían las integrales? O al menos las integrales, ¿no? Así partidas, ¿no? Para estos datos tengo que calcular esta integral, algo de este estilo. Y me ponen de dónde a dónde si es posible aplicar Simpson y de dónde a dónde aplican el trapecio compuesto. Y eso lo hacen en una hojita y para la plataforma. Simplemente así se va a llamar, ¿no? Ejercicio de Simpson 1/3 con trapecio. Me ponen estos datos y les voy a dar tiempo para resolver esta parte. Hush, my dear, it's been a difficult year. And dearest, don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. Bueno, vamos a continuar entonces. Les confirmo, les platico en la idea. Si se cierra la actividad, no hay problema. La vuelvo a abrir cuando habilite la parte 2. Si pueden subir ambas partes el día de hoy, no hay problema, ¿no? Repito. Nada más vamos a continuar ahora con la parte del programa, o la implementación del programa. Y cuando vuelva a abrir el buzón, bueno, y cuando abra el buzón para la parte 2, pues... profe. Pues, ya les vuelvo a habilitar el buzón de esta parte 1 sin problema. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Pues esta fue la parte de usar valores tabulares para aproximar integrales según la regla de Simpson y también la del trapecio compuesta, que más o menos algo así vendría en la actividad ya de la plataforma, ¿no? Utilizar esta idea que siguieron ahorita para el cálculo de estas integrales. Entonces, no sé, si alguien tuvo alguna duda, problema con esta parte, igual lo podemos comentar, ya que se va a volver a abrir una segunda vuelta para esta parte. Y entonces, ahora... Y entonces ahorita vamos a comentar la parte de la implementación en Octave, ¿no? Igual, ¿no? Igual una vez más comentar esto que ya se observó, ¿no?
de que no siempre se puede utilizar la regla de Simpson. Esto formalmente viene de la siguiente manera, ¿no? Pues sí, ¿no? La regla de Simpson arroja mejores resultados que la regla del trapecio en la mayor parte de las situaciones. Ya les dije, voy a volver a abrir la actividad y cuando la abra la pueden volver a subir, ¿ok? Entonces, y el otro comentario, de que no siempre es posible aplicar la regla de Simpson. Respecto al otro comentario, ¿no? Esto está limitado, como dice por acá, ¿no? A valores equidistantes y en situaciones, y aquí ojo con esta parte textual, ¿no? En situaciones en las cuales hay un número par de segmentos y un número impar de puntos. ¿A qué se refiere esto? ¿No? A que ten en cuenta lo siguiente. Para aplicar la regla de Simpson, ten en cuenta que tienes que tener, ahí está tu intervalo, ¿no? En tu intervalo. Entonces, para aplicar esta regla, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Necesitas x0, x2 y un punto en medio. Aquí, ¿cuántos subintervalos hay? Hay 2. 1, 2, ¿no? Siguiente intervalo. Empiezas aquí, punto medio, siguiente final. Digo punto final. Entonces, ¿cuántos hubo en esta ocasión? 1, 2. Entonces, date cuenta nada más, ¿no? Aparece un número par de intervalos cada vez que puedas aplicar Simpson un tercio. ¿Y cuántos puntos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Un número impar de valores. Y en consecuencia hay número par de puntos. Si quieres aplicarlo una vez más, ¿qué necesitas? Necesitas este valor, el punto medio y el extremo final. ¿Qué pasó? Pues surgieron dos intervalos más, un número par de intervalos, 1, 2 intervalos. ¿Y qué pasó con tus puntos? Ahora tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un número impar de valores o puntos a evaluar. Si lo quieres volver a aplicar, ¿no? Se cumple el mismo principio. Tienes este punto donde iniciarías a evaluar, el punto medio y el punto final. Entonces, ¿qué pasó? Tienes un número par de intervalos, 2, vas aumentando de 2 en 2 y tu número de puntos es impar, ¿no? Entonces, esta condicioncita te ayuda un poco a saber cuándo o en qué, hasta qué nivel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, según los datos tabulados, puedes utilizar la regla de Simpson de un tercio. Repito, esta restricción vale cuando tienes datos tabulados, ¿no? Y es esta dinámica, número par de segmentos y un número impar de datos, que se observó un poquito por acá, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces, en este caso, tienes que aplicar Simpson, donde Simpson entraría en estos tres, luego Simpson para estos tres, luego Simpson para estos tres, y ahí se acabó. En estos últimos dos, el 9 y el 11, de cajón sería trapecio. Ahí no puedo aplicar únicamente Simpson. Me hace falta, ¿no?, que yo tenga por aquí otro par de intervalos. Aquí, no sé, el valor 13, para que yo pueda aplicar 4 veces la regla de Simpson un tercio. A eso se refiere este comentario final de acá. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con la implementación de un programita en Octave. Entonces, ¿cómo queda la implementación? Sí, está bien. Entonces, tenemos nuestro intervalo AB dividido en 2m subintervalos. ¿Qué es m aquí? Ojo con esta m que aparece en este teorema, en esta definición. La m es el número de veces que tú vas a aplicar Simpson un tercio. ¿Ok? ¿Por qué es el número de veces? Voy a regresarme un poco al diagramita, al donde estaba la gráfica. Ahí está, ¿no? ¿Está acá? Ah, sí, es la única, ¿no? Entonces, fíjate, para aplicar Simpson una sola vez, esta es una sola vez, nota lo siguiente. Tienes que agarrar, o tuviste que tener 1, 2, 3 puntos. Y en esos puntos
aquí tienes H, ¿no? Acuérdate que H es el saltito que da. Y entonces para aplicarlo una sola vez se requieren dos caritas, es decir, dos subintervalos para aplicar una sola vez el método de Simpson 1/3, ¿no? Repito, para aplicarlo una sola vez necesitas dos intervalos. En el primer intervalo y en el segundo intervalo tienes que sacar dos H's. Repito, ¿ok? Entonces esa es la M que aparece acá. La M que aparece aquí es el número de veces que aplicas el método. Y el 2M, es decir, vas a duplicar tus intervalos porque acuérdate que la regla, aquí está, 2M se duplicó. Acuérdate que la regla requiere el punto medio. Y entonces, debido al punto medio, tu anchura es 2 entre M, o es el número de subintervalos que tienes, ¿no? Que es como recorrer estos puntitos, ¿no? Ahí está, fíjate, aquí se ve un poquito más. Aquí dijimos que la podías aplicar 3 veces, pero ¿cuántos intervalos tienes? Tienes el doble. Vamos a marcarlos. Aquí tengo un intervalo, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 6 subintervalos para poder aplicar la regla solamente 3 veces. Primera vez, segunda vez y tercera vez, ¿no? A eso se refiere. Ojo con la M que aparece ahí en el teorema y con la M que tú le vas a meter al programa. La M es el número de veces que tú vas a aplicar el método de Simpson compuesto, ¿no? 3 veces, pero necesitas el doble de intervalos, ¿no? Por cada vez tienes que usar 3 puntos, lo cual te genera 2 subintervalos. Entonces, ese comentario respecto a la M que aparece aquí en el teorema, esta M es el número de veces y 2M es el número de subintervalos porque la H, acuérdate que vas a necesitar saltitos de H en H. ¿Ok? Y entonces estos saltitos tienen que estar igualmente espaciados. ¿Cómo sacar los valores? Pues es muy sencillito, ¿no? Si empiezas en X0, entonces ¿cómo obtienes el siguiente valor? Es lo que les decía, en X0 para llegar al siguiente valor, saltito H. Para llegar al siguiente valor, saltito H. Y eso es lo que se está sumando. H, ¿no? X0 es A. X1 es A más H. X2 es A más 2H. X3 igual a A más 3H, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la dinámica para generar este tipo de valores, ¿no? Y luego viene la regla de sumar los datos, ¿no? Y entonces, eso es algo que igual quiero que vean, ¿no? Cuáles son cómo funciona esta K y este dichoso H, porque igual viene luego en ecuaciones diferenciales, ¿no? De qué es esa H, cómo voy a estar usando esa H, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero construir, ¿no? Un intervalo de, no sé, de 0 a 5, ¿no? De 0 a 5. A 5. Con H igual a 0. ¿Qué será? 0.5. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿no? Obviamente aquí podría poner sin problemas X igual a 0, 2 puntitos, 0.5 hasta 5, ¿no? Lo podría yo poner, porque en Octave tengo esa ventaja. Y me sale esta X, ¿no? Vamos a bajar todo. Se me olvidó que tenía puesto eso. Entonces, yo podría poner esto. Y ahí están mis valores, ¿no? 0, 0.5, 1, 1.5, etcétera, ¿no? Ahí está, llego hasta el 5. En la forma en la que igual podemos trabajar esto es la siguiente. Yo podría poner un ciclo for, ¿no? De i igual 1 ¿hasta qué? Ya lo que les decía, hasta 2m por i igual, ¿qué será? 1 hasta 2m, si yo quiero h igual a 0.5, ¿cuánto tiene que ser mi m? Es b menos a. No estoy haciendo las cuentas de acá, ¿no? ¿Cuánto es la m? Si yo tengo la h, esta es la fórmula que no tienen que perder de vista.
¿Cómo saco la h en función de la m? B menos a entre 2m me dice el tamaño de paso, h. Ahora, si yo quiero saber cuántas veces se está aplicando ese método, pues lógicamente tengo que despejar la m. Entonces, la m sería b menos a sobre 2h, para que yo sepa cuántas veces estoy aplicando el método de Simpson en ese intervalo de integración. Entonces, b menos a entre m, 5 menos 2 entre... sería 5 veces, ¿no? El número de veces que lo estoy haciendo. Entonces, el doble, pues quedaría definido de la siguiente forma mi generación de valores. X igual a desde 0 más I, que es mi contador, por H. Y entonces de esta forma, fíjense, empiezo en A, que es 0, y esta es como que la parte con ciclos for, ¿no? Como les enseñan en programación, a generar esta lista de valores con la cual voy a estar haciendo mis evaluaciones. Le doy Enter y me deben salir los mismos. Upsi, es que no es H, es 0.5. Ahí está, ¿no? Entonces, ciclo for, la X y fin. Entonces ahí salen, ¿no? 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, etcétera, etcétera. Esta lista de valores es, repito, la misma que nosotros podríamos obtener con nuestros comandos propios de Octave y son los valores que se necesitan para construir poco a poco los puntos donde vas a estar evaluando. A esto se refiere XK en estas evaluaciones. ¿Ok? Y una vez que tienes los XK, pues lo único que tienes que saber es que las posiciones pares las vas a sumar y multiplicar por 2. Mientras que los valores impares, 2K menos 1, los vas a sumar y los vas a multiplicar por 4. Eso es lo único que necesitarías hacer. Y de hecho, con lo que ya acabo de escribir, ¿no? Perdón, ahí está. Con esto que ya acabo de escribir, con saber el número, el valor H, con saber 2M, aquí fíjate, este H es 2M, 5 veces la aplicación del método, pues entonces ya puedes sacar esta lista de valores y decir, no, pues de esta lista de valores, lo único que tengo que hacer en este momento es agarrarme los impares, que en este caso son estos, X1, X2, X3, X5, X7 y X9. Y a estos impares, pues le hago lo que dice mi fórmula. A los impares los sumo y los multiplico por 4 una vez que yo evalúe. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Estos valores los evalúo en mi función y los sumo y los multiplico por 4. Estos valores nada más. ¿Y qué le voy a hacer a los pares? A los pares, como se observó en el método, los voy a evaluar, los sumo y los multiplico por 2. Entonces, a estos pares, pues no me queda más que, una vez que yo genere esta lista, a este, a este, a este, a este, y nada más, ¿no? Porque este no, este es el último valor simplemente se suma. Entonces, a los pares los evalúo en mi función, los sumo y los multiplico por 2. Ese es realmente todo el método que tendría yo que hacer. Por ejemplo, si yo vengo en este momento y pongo, yo ya definí una f por allá, aquí está, una f. Si yo pongo esto en mi función, lo único que tendría que hacer es un f eval, ¿no? Para llegar a mi función a final de cuentas y tener las evaluaciones que yo necesito. Nada más que aquí no pondría h. No pondría la i. Pondría este numerito, 2 por k, 2k menos i, para que se genere automáticamente la lista de valores. Fíjate. Este es un poquito el método que está surgiendo, ¿no? ¿Cuántas veces voy a evaluar? 5. Y entonces, ¿en qué datos voy a evaluar? En h por 2 por i. Y en este momento estoy generándome el 1, 2, 3, 5, que son estos. 1, 2, de hecho está el 4. 1, ya lo borré, ya no se ve. A ver. Con este ciclo for, así bonito, estoy generando el 1, 2, 3 y 4. Ahí está acá.
1, 2, 3 y 4. De hecho, este no, solo debería llegar hasta 4. Entonces, con este ciclo for ya estoy sacando los valores pares. ¿Qué le voy a hacer a los valores pares? Pues de acuerdo a mi método, a los pares los evalúo, los sumo y los multiplico por 2. Entonces, lo único que me faltaría para que yo implemente esto en Octave es en esta línea, hacer evaluaciones e ir acumulando, como el contador de siempre, clásico, ¿no? E ir acumulando las sumas en otra variable. Y ya tengo este primer término. Multiplico por 2 y ya tengo ese término. Como saco este otro, necesito los índices impares. Para los índices impares simplemente es poner esta expresión, 2k menos 1. ¿Dónde? La pondría igual, similar en un ciclo for. Y con esto, poniendo el 2k menos 1, bueno, le puse i, o sea, no hay mal problema. 2k menos 1, sumando de h en h, empezando en 0, pues fíjate, aparece el 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Que si me voy a mi tablita, esos son los impares. Ahí está mi tablita. Los impares son 0.5, 1.5, son x1, x3, x5, x7 y x9. Ya está. Y x9. Esos son mis impares. Entonces, pues estos son los que están apareciendo. 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Y esos impares, pues los sumo, los evalúo, los sumo, los multiplico por 4. Y ya tengo estas sumas, o ya tengo implementado mi método de la regla de Simpson compuesta. De una manera sencillita, siempre y cuando yo conozca la función f, ¿no? Esa es la lógica que se sigue para programar esto de manera sencilla. Crear este tipo especial de ciclos for, desde 1 hasta 5. ¿Qué es el 5? El número de veces que vas a aplicar el método. Y aquí, ¿por qué le puse 10? Porque es el doble de los intervalos, para que yo vea toda esta lista de valores. ¿Ok? Entonces, esa es la M, ¿no? La M, el número de veces que vas a aplicar el método. ¿Qué es este que aparece acá? No, voy a aplicar el método 5 veces. De hecho, aquí está m-1, porque no necesitaba llegar al 5, solamente al 4. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Cómo usarías la función? La función se llama, de hecho le puse Simpson 1.3, un tercio, ¿no? Simpson 1.3. Necesitas la función, el intervalo de integración y el número de veces que vas a aplicar el método de Simpson. ¿Ok? Esa es la M. El número de número más que subintervalos, el número de veces que vas a aplicar la regla de Simpson. Ahí ahorita que les pase el archivo, si quieren le ponen ese comentario. M es el número de veces que vas a aplicar la regla de Simpson. Y el resultado, pues es la integración numérica por regla de Simpson. Entonces, ¿cómo se hace? Básicamente es pues estos codiguitos que les acabo de poner aquí. De 1 a 5, evaluaciones en 2K. De 1 a 5, evaluaciones en 2K menos 1. ¿Por qué solo eso? Porque pues solamente tienes que implementar esta suma. Y pues es un ciclo for. Y un ciclo for pues es muy práctico para hacer sumitas, ¿no? Entonces, suma los datos impares. Las evaluaciones en datos impares, x1, x3, x5, sumas la evaluación en datos pares, x2, x4, x6 hasta x no sé qué, y sumas simplemente los extremos, f de A, f de B. Y con esto ya tienes implementada la regla de Simpson compuesta. Que les digo, es prácticamente lo que puse aquí, ¿no? En ciclos for. Y las cuentitas que hice antes, ¿no? Entonces, Pero tengo una duda. Sí. H conserva el signo porque eso me causó un conflicto ahorita. ¿O es ¿H absoluto? H. ¿Conserva qué? H El conserva signo. qué. El signo. ¿De que ¿Qué? queda negativo? El signo. Por ejemplo, Ajá, ajá. Uh-huh. Por ejemplo, en el de punto de participación, queda de menos 3 a 1. Entonces ponías menos 3 menos 1 y te queda menos 4 entre 2 y te queda menos 2. Pero no sé si A eso se ver, utiliza ¿dónde está? como...
Mm. Ay, ¿dónde está? A ver. Ahí. Es B menos A. Es B A ver, menos A. menos A. Sí, es cierto. Entonces te quedaría menos 1 menos 3. Muy Es bien. final menos inicial. Final menos inicial. Gracias. Ujú. Sí, es eso. Entonces, prácticamente es esto lo que hay que plantear. B menos A sobre 2M, que acuérdate que como está el punto medio, pues de ahí la necesidad de dividir entre 2. Y planteas S1 y S2, que son como que las sumas, estas dos sumas que aparecen, suma 1, suma 2, y empiezas, ¿no? Desde 1 hasta M, ¿qué vas a hacer? Así que igualito como yo puse, ¿no? Desde 1 hasta M, que es M, el número de veces que aplicas el método, de 1 hasta M. Entonces, de 1 hasta M, la X, o los valores X, que es esta listita que yo les mostré hace rato, es A más H, es igualito a, que puse, a como lo puse, A más H por 2K menos I. Bueno, yo le llamé I, o le llamas K en tu ciclo for, digo, no hay mayor problema, 2K menos I. ¿Y qué sigue después? Esta suma acumulativa, que es como que las clásicas, S1 igual a S1 más Fval, ¿no? Que si se lo muestras a una de matemáticas, se cancelan las S1 y Fval vale 0, pero no es eso, ¿no? Estamos programando. Es Fval, F, X, evaluar en la función el valor X. Y así vas acumulando tus sumas, ¿no? Y similarmente la otra suma. X igual a el punto inicial, A, más la suma de los valores pares. 2 por H, 4 por H, 5 por H, que sería X2, X4, X6, etcétera, etcétera. Y luego esta pequeña variable que te va acumulando o sumando los valores. S2 igual a S2 más la evaluación en el X que acabas de calcular. Y va haciendo la suma en automático. Y para tener la expresión final, pues fíjate que es f de A más f de B más las dos sumitas, y es lo que se pone. Evaluación en A, evaluación en B y las dos sumitas. 1 por 4, 1 por 2, por H sobre 3. Y esa es toda la implementación de, de la regla de Simpson de un tercio. Es todo lo que tienes que implementar, es bastante directo. Entonces, no sé si, más bien aquí es importante la comprensión. En cuanto a la programación, pues ahorita agarro de mi compu y se los paso y no hay ningún problema, ¿no? Pero esa es la implementación. Y les digo, este método que les estoy pasando, bueno, que ya puse ahorita aquí en el chat, está pensado para... Está pensado para casos donde conoces la función, porque fíjate, aquí tú estás definiendo las X, tú estás calculando X como que a mano, ¿no? X0, X1, X2, X3, X4 y luego evalúas en esa X. Este programa no te sirve cuando tienes datos tabulados. Cuando tienes datos tabulados, pues ahora sí que no te queda de otra más que hacerlo a manita. O que tú implementes tu propio código para que funcione y calcule valores en datos tabulados. Esa sería la otra opción. Esto, te repito, funciona cuando conoces la regla de correspondencia, cuando te están dando la F de manera analítica. ¿Ok? Entonces, así se aplicaría este código, nada más cuando conoces la F, que es el que les pasé por allá. Igual, si lo quieren programar, pues no les tomaría tanto tiempo. Ajá, duda, pregunta, ¿qué otro? Viene la música de ambiente. No, si te dan los datos, no es necesario el polinomio. Bueno, podrías hacer eso, pero es como, no sé, doble chamba. Porque luego tienes que teclear el polinomio y guardarlo en una función f. Podría hacer eso, ¿no? Igual y sí, ¿no? Aunque igual tienes que ir agregando tu polinomio de subintervalos, y pues podría ser un poco más latoso.
podría ser un poco más directo. Y de hecho, los datos tabulados no son tan largos. Los datos tabulados podrías decirla ya. De hecho, creo que es más práctico, pero ya, como que reseteando mi pregunta, digo mi respuesta, como que reseteando. Podría ser un poco más práctico que programes esto y en vez de fval, pues tú pongas que tome el valor 2k menos 1 del vector y. El valor 2k del vector y es como si estuvieses evaluando. Ándale, igual podría ser eso, ¿no? Nada más ahí tener podría ser también que funcione. A final de cuentas son, ¿cómo se dice? Aproximaciones. Te digo, una que pasó por mi mente, porque vi como muy trabajoso eso de interpolar y luego aplicar la función, es que si me dan los datos tipo X mayúscula, Y mayúscula, pues aquí en vez de fval puedo ponerle Y de la posición que yo necesite, Y de la posición que necesite y se van construyendo en automático estas sumas, en vez de un polival, ¿no? Que igual es opción, pero lo siento como más trabajoso. Yo siento un poco más directo que de los datos que te den, solamente agarres Y evalúes. Agarras Y de la posición que necesites y vas haciendo las sumas. Entonces hay otra pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué? Ajá, exacto, yo así lo pensaría, ¿no? Simplemente agarrar o aprovechar ese manejo de vectores que ya vimos y hacer los ajustes en el programita para que no tengas que hacer otras cosas más. Pero sí, las dos te deben llegar a resultados equivalentes, ¿no? A la respuesta correcta. Entonces les digo, ahí ya les pasé en el chat este código. Nada más vamos a ver cómo funcionaría. Vamos a hacerlo con... Estos son los ejercicios, que son la parte 2 de la actividad, ¿no? La parte 2 es hacer estos 3. Este no. De hecho, ahorita se los junto en una sola pantalla para que no estemos ahí cambiándonos a cada rato. Ahorita se los junto. Pero pues esto sería la segunda parte de la actividad. Usar el programa para evaluar estos ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo usar el programa. De hecho, de aquí ya podemos salir. Ya podría cerrar esta presentación. Y entonces, vamos a ver ahora. Ahora sí, vámonos a Octave. Vamos a ver el uso del programa Simpson 1/3, ¿no? 1/3. Así se llama el programita que les pasé. Y entonces, si tú le pones help simp 1/3, pues, ¿qué te va a sacar, no? Te dice que la regla compuesta de Simpson para construir la aproximación a la integral f de x de AB mediante la fórmula esta, ¿no? H es el tamaño de paso y de hecho esta expresión es la misma que aparecía en las diapositivas. Evaluando f de x en 2m más 1 nodos, x espaciados. Prácticamente es el teorema que estaba listado aquí en la presentación, esta parte. Entonces, ¿qué necesitamos para usarla? Aquí está lo que necesitamos para usarla. F es el integrando dado como una cadena, f.m. Así como hacíamos para resolver en ecuaciones, ¿no? Hay que guardarlo en un archivo F. A y B, los límites de integración. Y M, el número de subintervalos. O aquí yo lo hubiera cambiado a ponerle el número de veces que se usa regla de Simpson. Resultados. Pues ese es simplemente el valor aproximado de la integral. ¿Y cómo lo vas a usar? Aquí van los apóstrofes, acuérdense, ¿no? Si vas a usar f como una cadena, sería s o i de integral, igual a Simpson 1/3 de f a b y el número de veces que vas a aplicar esa regla. Entonces, eso te digo, te sale simplemente poniéndole help simp 1/3. Entonces... vamos a abrir el archivo F, o bueno, no tiene que ser F, ¿no? Ahí le puedes poner cualquier cosa. Vamos a encontrar la integral de cualquier cosa. Les digo, puede ser muy sencillita ahorita, solo es para ver si les funciona, que funcione correctamente. Vamos a evaluar x cuadrada. Vamos a ponerlo, evaluar f de x igual a x al cuadrado
en, no sé, menos 1, 1. ¿No? Usando el método, no hay acentos, el método 5 veces. ¿Okay? En otras palabras, m vale 5. Ay, ¿qué le pasó? Ya se trabó. Ahí está, no se trabó. Entonces, paso número 1, definir tu archivo f.m con la función a integrar. ¿Ok? Una vez que ya lo tienes hecho, pues usamos el programita. El archivo simp13.m de la siguiente forma. Yo ahí ya tengo definida mi función, ya vieron que lo hice, ahí está ya. Es simplemente una función, les repito, como hacíamos para el caso de ecuaciones. Devuelve la variable y, la función se llama f, su única entrada es la variable x. Y defines la regla, y igual a x al cuadrado. Si quieres le pones un puntito aquí, si vas a usarla para graficar y esto más adelante. Ajá, o te dice cuántas veces, pregunta, ¿no? ¿En cuántas veces? Puede ser que el ejercicio venga así, ¿no? En 5 veces. O puede ser que el método te diga algo así, usando h igual a 0.1, ¿no? Entonces, ya sea que te digan el número de veces, que es m, o la h, recuerda, ¿no? Recuerda siempre, recuérdame, no. B menos a sobre 2 por m. Entonces, si te dan la m, se obtiene de este valor y ya sabes cuánto es la h. Si te dicen h, entonces puedes despejar m, que es el dato de tu es el dato de entrada, la m, que sería b menos a sobre 2 por h. Repito, si te dan la h, haciendo un pequeño despeje de acá, pues ya sabes cuál es la m que le vas a meter al programa. Y si te dan la m, pues esa es la m que metes y listo, no hay mayor problema. Puede ser que te digan la h o la m, pero pues no debes tener problema en usar el programa. ¿Ok? Y entonces usando el programa, pues nos quedaría de la siguiente manera. Voy a poner i de integral, ¿no? Aunque no sé si esa i es la de complejos, pero espero que no. Simpson 1.3, archivo f, intervalo de integración, menos 1, 1. ¿Cuántas veces? 5. Le doy enter y ya hizo toda esta parte, ¿no? De hecho, si lo quiero ver así como un poquito de fracción, le pongo format agat. Y la integral le dio 2/3. Que no sé si es esa, pero pues yo creo que sí, ¿no? La integral de x cuadrada de menos 1 a 1. Ándale, 2/3, ¿no? Entonces, ahí le quedó el método con la regla de Simpson. 1/3. Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario respecto a esta parte? En cuanto al uso del código, pues es esto, ¿no? Realmente no hay mayor complicación. Solamente es fijarte si te dicen número de veces o si te dicen h. Para garantizar la h del tamaño de paso, despejas m para que sepas cuántas veces hay que usarlo. Y esta m, lo voy a marcar aquí nada más, este número de veces es el valor de la m que aparece acá, la m que aparece acá, 5, ¿no? Ese es el número de veces. ¿Alguien iba a decir algo? Me parece. Sí, pero ya me lo aclaró, era eso del 5. Gracias, profe. Ok. Vale. Claro, sí, así son todas, sí. Vale. ¿Cuál primer ejercicio?
¿Cuál primer ejercicio? Ya me hice bolas. ¿De dónde? ¿De esto? Sí, sí, todo en radianes. Sí, sí, todo en radianes. Si ves función trigonométrica de cajón en radianes. Sí, en radianes. Y igual, ¿no? Octave, te evalúa por default como si tuvieras radianes. Por ejemplo, seno de pi, 0. Entonces, no hay problema, ¿no? En Octave, por default, asume que trabajas con radianes. Igual al momento de graficar sin problema. Ujú. Sí, puro radian. Ok, entonces, bueno, eso en cuanto al programa. Igual si tienen dudas, preguntas, pues todavía hay chance. Y la actividad, nada más déjenme ponerlo en una sola hoja para... Es la presentación que tiene en plataforma, ¿no? Son los ejercicios. Nada más voy a ponerlos en una sola hoja para que no estemos cambiando ahí a cada rato. A ver... Bueno, les voy a poner el primero mientras, ¿no? Simplemente encontrar la integral, ¿no? Digo, la gráfica no es tan complicada, pero pues encontrar la integral. ¿Dónde está? Presentaciones. ¿Qué fue? Ajá, exacto, depende de si te dan H o M. Aquí, de hecho, eso es igual lo que les iba a poner, cuánto van a usar de H y de M. Con 10. Y esto lo vamos a llamar actividad. Frame. Actividad. Ahora sí, creo que sí. Nada más que esto va a crashear porque está abierto. Vamos a ver qué pasó. Ah, entonces serían estos ejercicios, ¿no? De aquí del final. Estos, ¿no? Digamos, la segunda parte de la actividad. Encontrar estas integrales, ¿no? De 0 a... Uy, aquí cuál fue la función. Damn. Esta. Y eso, ¿no? Ahí te dicen las M's que vas a usar para la evaluación. ¿Qué sería con el programita que les acabo de pasar?
Ahí está. Entonces, ahí tendrían estos ejercicios que son la segunda parte del día de hoy. Igual, cualquier duda, comentario, pues me pueden decir. Y cuando entreguen esto, que va a ser otro buzón, ¿no? Va a ser otro buzón. Individual. Pueden comparar y todo, pero cada quien sube sus respuestas. La ventana de comandos es esta. Vamos a poner las dos ventanas. Ahí es esta. Vale. La ventana de comandos pues fue esta. Ok. Creo que mejor así. ¿Cómo ponemos esto? A ver. ¿Cómo pongo la misma ventana de comandos acá? A ver, extraer. Ahí está, aquí está. Eso fue todo lo que hicimos. Vamos a ser más chico. Ahí está. Ahí está, la ventana de comandos y los ejercicios. Va el chance de comer. Pues, ¿qué hora es? 2:30. Sí, ya hay hambre. Entonces, ¿a qué hora? ¿A las 5? A las 5 sí acaban esta parte. Nada, a las 4. Bueno, pues a las 4. Entonces, pues a las 4 terminar esta parte. ¿Cuál 8? Si ya no tienen más clases hoy. A las 5. Ok, entonces pues vamos a ver estos ejercicios por la plataforma a las 5. Entonces, pues esto sería todo el día de hoy. Tomen una captura. Aquí estos son los comandos para usar el programa. Estos son los ejercicios. Y repito, máximo para hacerla el día de hoy. Profe, ¿y hasta las 5 va a habilitar el primer buzón?